Buenas noches, audiencia. Acá estamos en un nuevo programa de Sin Censura TV con una serie de temas que realmente les va a encantar. Y por supuesto vamos a hablar, por ejemplo, de las elecciones provinciales, nacionales. Te vamos a informar de qué se trata, porque muchas fechas, hay muchas cosas, pero realmente queremos que te enteres de qué se trata la elección provincial y nacional. También vamos a hablar de economía, la realidad del país, pero desde otra mirada, desde la mirada de un empresario, la mirada de un inversor. También vamos a hablar de terapias holísticas, totalmente diferente a estas cuestiones. Y por supuesto, como siempre, de la historia oculta de Río Cuarto con unas calles que realmente son de conquista de derechos. No te pierdas Sin Censura TV, ya continuamos con el desarrollo de nuestro primer rincón. Bueno, continuando con el bloque del Rincón Polis, hoy vamos a hablar de las elecciones provinciales, elecciones a nivel nacional. Está lleno de elecciones en el país y bueno, queremos un poco analizar e informarles también de qué se tratan estas elecciones. Y para eso, como siempre, contamos con la presencia de nuestra compañera y colega Leticia Paulice. ¿Qué tal, Leti? Buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Qué tema de las elecciones? Sí, este año es un año electoral. Podríamos decir que estamos a principios de abril y un poco se fue estirando el tiempo porque suele empezar con las candidaturas a principios de marzo, fines de febrero. Sin embargo, bueno, marca toda la temperatura la elección nacional y condiciona las provincias y a nivel municipal también. El calendario nacional para lo provincial. En la provincia, para empezar a explicarle un poco a la gente, ¿cuál es la fecha de la elección y qué se elige? Y en la provincia se elige el 25 de junio, se elige gobernador, vicegobernador, se eligen 45 legisladores por distrito único que van en lista sábana por el sistema proporcional, ¿no? Porque Córdoba es considerada el distrito único. Y por el otro lado se eligen 26 legisladores departamentales, ¿sí? Con su suplente, es decir que se eligen 70 legisladores. Acordémonos que en el 2001 sí. Se hizo la Convención Constituyente en donde se modificó y dejamos de tener en Córdoba Cámara de Diputados y Cámara de Senadores para avanzar hacia una estructura un poco más dinámica y consolidar una unicameral. Una unicameral. ¿Qué pasa al final y qué le podemos decir a la gente en cuanto a los municipios, las reelecciones? Porque muchos nos han preguntado, ¿qué pasa con la ¿Qué sabemos de eso? Y bueno, así como a nivel nacional, ya son 16 provincias las que desdoblaron las elecciones, ¿sí? Es decir, no van en el mismo momento temporal que en las elecciones nacionales, que las elecciones nacionales tenemos el 13 de agosto, son las PASO, las primarias abiertas, ¿sí? Después tenemos el 22 de octubre las elecciones generales. Acá en Córdoba tenemos el 25 de junio las elecciones provinciales. Perdón, Leti, a no mezclar. El 25 de junio, como dice Leti, son las elecciones de gobernador, vice y bueno, y también legisladores. Y tribunos de cuentas. Y tribunos de cuentas también. Eso porque la gente ve cuándo son las elecciones y qué se vota. Mucha gente no sabe ni siquiera qué es lo que se vota. Y después están las nacionales con esas fechas de agosto, que son las PASO, las primarias abiertas simultáneas obligatorias, que son las internas, famosas internas, y después tenemos la general en octubre y si hay segunda vuelta es noviembre. Exactamente. Eso como para que sepamos cómo es el calendario electoral y qué es lo que se vota. ¿Por qué se desdoblan por ahí las elecciones, no? Y siempre es por
cuestiones políticas, ¿sí? Puede que haya conveniencias particulares en el hecho de no acompañar a tal o cual candidato político. En el caso de los municipios aquí hay varias explicaciones. Sí. Nosotros tenemos que hay 211 municipios que van a ir el 25 de junio. Van a acompañar la elección al candidato. Exactamente. 211. Municipios y comunas. Y por el otro lado hay 215, que de los cuales 90 ya han definido y el resto tiene que definir, tiene hasta hoy la fecha. Quienes no tienen carta orgánica tienen hasta hoy para determinar cuál va a ser la fecha de su elección, ¿sí? O sea, no importa qué convenga la gente, sino un tema netamente político para pegar, a ver si me sube un punto más, un punto menos, el hecho de ir pegado a una elección provincial. Exactamente, algunos porque son municipios que tienen otro tinte político y le convendría, según sus análisis, separarla de la elección provincial. Otros que son del mismo color político, pero que tienen algunas rispideces con el actual gobierno provincial porque no se hizo esa modificación de tener la posibilidad de que los intendentes puedan renovar. Tengamos en cuenta que existe una modificación que se llamó la reforma política en Córdoba, que se avanzó, que es importante que los intendentes tengan 2 periodos consecutivos y posteriormente que asuma el poder o la conducción política de las localidades otro candidato, otra persona. Es importante tener en cuenta que cada uno debe asumir el rol en relación a las posibilidades legales, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, si bien fue una circunstancia especial, porque la pandemia realmente fue una circunstancia especial, y también hay que tener en cuenta que en las localidades chicas generalmente no hay muchas personas que quieran gobernar la localidad, bueno, pero sin embargo las leyes hay que respetarlas, los legisladores de cada distrito tienen que cumplir un rol y lo ideal es que puedan articular los legisladores departamentales con los intendentes para que haya un acuerdo político. Un acuerdo político y también trabajar en pos de la comuna o el municipio y que lleven las necesidades también de la comuna o el municipio a la legislatura. Eso sería el mejor de los mecanismos y el mejor de los funcionamientos. Debería ser así. ¿Qué se espera? ¿Que haya algún tipo de cambio, de modificación en cuanto a la situación general de la provincia o a nivel nacional? ¿Qué sabes, qué conoces vos? Pues también con Leti tiene también el tema de consultoría, anda mucho tema de la calle y bueno, y hemos receptado eso también de la gente, ¿no? Por ahí no cambio en sí del gobierno además, sino digamos, agarrar o abarcar determinadas problemáticas y con determinadas propuestas, ¿no? ¿Qué propuesta? ¿Qué conocemos? Es una elección muy particular. Acá en Córdoba no tenemos PASO. Por lo tanto, el sistema de encuestas empieza sin ser vinculantes, ¿no? Esto es importante. Sin ser vinculantes las encuestas, marcan tendencias o dejan de marcar tendencias, ¿sí? Así es. Y apuntan hacia el crecimiento o el decrecimiento de ciertos candidatos. Acá en Córdoba, hasta el momento que, de acuerdo a lo que hemos estado midiendo nosotros, hasta el momento que no había una definición sobre el candidato juez, el candidato Yarlora le iba muy bien, mucho mejor, porque se definió previamente. Bien. Entendemos es nosotros, un datazo ese. Entendemos nosotros, posteriormente, al haberse definido la candidatura del contrincante político, si bien hay otras fuerzas, ¿no? Sí. El juecismo comenzó a tener una mayor preponderancia. Bien. No sobre Yarlora, pero empezaron a crecer de manera pareja. Hay alianzas políticas en este caso, que son la alianza política de Hacemos por Córdoba, en su momento Unión por Córdoba, y que se va a presentar el candidato Yarlora con otro nombre, que lo va a estrenar él, y que aquellos intendentes que vayan a la elección con él podrán usar esa alianza, pero quienes no vayan a la elección con él no podrán hacerlo. Eso es muy importante, Leti, estás dando una primicia. No, sí. De alguna manera, o sea, lo estamos socializando el tema. Claro, esto está definido así, después está la alianza política entre el juecismo y el radicalismo, que es juez de Loredo, no se sabe todavía qué va a pasar con de Loredo, sin embargo ellos se han manejado de manera interna con una encuesta para dirimir sus problemas. Y donde de alguna manera renuncia de Loredo y deja paso a juez como candidato a gobernador,
Y no sabemos si vice o no, porque no está definido. No se sabe. Como tampoco está definido el vice de Yayora tampoco. Claro, probablemente De Loredo juegue en la intendencia. En la intendencia de Capital, pero bueno, todavía no hay definiciones sobre eso. Después está un frente justicialista con que reúne el ala K en la provincia, y después está la izquierda con sus representantes. ¿El equipo de Milei? ¿Sabemos algo? El equipo de Milei, por lo que teníamos entendido, de acuerdo a las noticias provinciales, es que se sumaría de alguna forma a la parte del radicalismo en la alianza, juecismo. Mira, también ese dato es parecería, no hay definiciones, que se sumaría desde lo que sería el radicalismo al juecismo y a esa alianza. ¿Qué importancia tiene la elección de Córdoba para las nacionales? Y completando esto, al 26 de abril tienen para presentar las alianzas. Hasta el 26 de abril. Hasta el 26 de abril. Y la elección cordobesa es muy importante a nivel nacional. Y es muy importante primero porque podría marcar algún tipo de tendencia en relación a qué quiere elegir la gente como presidente, ¿sí? ¿A quién quiere elegir la gente? O sea, después vienen o de un lado o del otro ponerse de alguna manera en el carro del ganador, van a ver que vienen a desfilar a nivel nacional, de acuerdo a quién gane, pensando en lo que se viene a nivel nacional. Probablemente. Acá en Córdoba es una elección particular porque es una elección que de alguna manera va marcando un final de ciclo, no como terminado, sino como un cambio necesario. El cambio generacional es necesario y se está dando. De hecho, el candidato Yayora es de la generación intermedia. Y bueno, ya eso implicaría, tanto como Pacerini, ya implicaría un cambio. De hecho, lo implica. Es un cambio indefinidamente porque es generacional. Es generacional y ya no es que haya un corrimiento, sino que seguramente se mantendrá la misma línea política, pero en el caso del candidato, del oficialismo provincial. Juez ahí con las edades también, ¿no? Es un poco más joven. Juez un poco más joven. También entiendo que dentro del radicalismo ahí se nota más la diferencia. Sí, porque De Loredo es mucho más joven. Más joven que los candidatos que venían teniendo el radicalismo. Es decir, que la cuestión generacional va a ser un aspecto fundamental en Córdoba. ¿Sí? El cambio generacional. ¿Y la gente lo tiene en cuenta? Sí, la gente lo tiene en cuenta. En las localidades, generalmente, si se presentan chicos más jóvenes, si hay candidatos más jóvenes, no digamos chicos, porque quien se presenta a una elección tiene su experiencia personal, quienes son más jóvenes tienen mejores resultados en las encuestas que quienes no. Así que se está pidiendo un cambio generacional. Es lo que al menos vamos viendo nosotros desde generacional con experiencia, obviamente, pero cambio generacional. Lo que pasa es que cuando la política se va estancando en repeticiones de los mismos problemas, con las mismas soluciones, con las mismas personas, evidentemente se puede prolongar en el tiempo, pero en algún punto se genera una ruptura para que haya un paso hacia lo dinámico, hacia las soluciones. La necesidad de que hayan cambios dinámicos es muy importante. Es muy importante. Y también en los sondeos que han hecho, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Cuáles son las prioridades? Sabemos que el tema de inseguridad lo hemos tocado. El primer tema que estuvimos conversando todo este tiempo es el de la inseguridad. Qué bárbaro, ¿no? Y el segundo tema es el de la necesidad de oportunidades laborales. Bien. Sí, el tema del trabajo, por ejemplo, un tema que no se habla mucho. Bueno, pero es muy necesario porque el tema de las oportunidades laborales van de la mano de un montón de cosas. Del desarrollo económico. Claro. Entonces, si nosotros pensamos en localidades pequeñas que tienen su parque industrial, que tienen posibilidades de que se instalen empresas que tengan una perspectiva de futuro, eso marca un cambio importante. Suponete, acá nosotros tenemos lo que se denomina el Gran Río Cuarto, ¿no? El Gran Río Cuarto, que querramos o no, en el término de unos 10 años, 20 años, como una locura, va a terminar siendo un área metropolitana. Es decir, vamos a estar unidos unos con otros definitivamente y posiblemente a través
de aspectos económicos, sociales, ¿no? Bueno, entonces de esta forma, cuando las localidades más pequeñas logran que las empresas se instalen ahí, crece todo el área metropolitana. Pues se van a retroalimentar uno con otro, porque hoy estamos funcionando todavía como separados, el Gran Río Cuarto y demás, pero cada uno... Es muy difícil. Eso también depende de la voluntad política. La articulación, y la articulación entre los municipios. Sí. Sea del palo, como quien dice, que Sí. sea, no importa. Lo importante es que articulen para aprovechar los recursos de uno y otro. Creo que lo que está demandando, no sé si conscientemente la población, pero cuando te lo piden y cuando evalúas temáticas sociales, es que existan políticas de Estado prolongadas en el tiempo. Políticas de Estado prolongadas en el tiempo. O sea, que las políticas de que Estado... no sean hoy pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente, a mí la palabra que más me gusta es desarrollo, es decir, que tengan un inicio, a lo mejor incipiente, que tengan algún criterio, pero que este criterio rector vaya hacia adelante y que tenga que ver con esta dinámica económica que hoy no tenemos. Entonces es importante, esto para los candidatos, precandidatos, lo que fuera, tener en cuenta las prioridades de la gente, tener en cuenta que están pidiendo una planificación, porque si estamos hablando de continuidad, significa planificar, no hacemos en función, vamos siempre corriendo el caballo, siempre por detrás del caballo, de alguna manera, sino que sea algo planificado, concientizado, y eso va a generar perdurabilidad. Y la gente lo está pidiendo, son los resultados que salen, no es un invento nuestro. Sí, en general hay una idea de que es necesario que se vayan resolviendo los problemas, pero que se resuelvan. Que se resuelvan. Sí. Sí. Que no es que tenemos la necesidad, supónganse, de tratar una enfermedad zoonótica, pero no es que no sabemos que esa enfermedad zoonótica se va a presentar todos los años, sabemos. La idea es que eso sea una política de Estado, el tratamiento de las enfermedades zoonóticas en distintos periodos del año, cuando los profesionales evalúen, pero que eso ya esté determinado de antemano, no que haya brotes o que haya gente enferma o que haya gente internada. Para recién ver qué hacemos. Exactamente, Siempre cuando hay buenos profesionales en el Estado. Hay buenos profesionales. Sin duda, el tema acá en los distintos estados. El problema siempre radica en lo mismo. Si yo pregunto cuáles son las propuestas de los candidatos, faltando prácticamente un mes y pico de elecciones, estamos cerquita de las elecciones, o sea, es mayo y en junio ya las tenemos, 2 meses y algo si queremos de elecciones. Yo pregunto cuáles son las propuestas. Es muy necesario que se elaboren las plataformas electorales. Claro. Si bien son un requisito, para la ley electoral, si bien son un requisito, es muy necesario que estas plataformas electorales se diagramen de acuerdo a las necesidades o a las demandas de las personas en cada una de las localidades. Por eso nosotros cuando hacemos las encuestas evaluamos los temas sociales o los temas blandos, como le suelen decir, porque en realidad muchas veces tienen preponderancia sobre los otros temas que a veces los candidatos tienen idea que son más importantes que lo que realmente son. Bien. Importante esos temas también a la hora de analizar, de hacer campaña y demás, tengan en cuenta esto, todas estas cuestiones, qué es lo que la gente quiere, es la calle lo que pide. Claro, porque hay localidades, por ejemplo, que la educación es lo más importante y a lo mejor necesitan que haya un centro deportivo en una institución en particular para que los chicos tengan la posibilidad de practicar algún deporte que no necesariamente sea fútbol. Exacto. Por ejemplo, puede surgir una necesidad como esa. Sí, que es una localidad que carecen de eso, que para Río Cuarto mejor es algo normal, para otras localidades no. Claro. Ese es el tema. Entonces, realmente significa hacer un buen diagnóstico de cada lugar, con cada necesidad, con cada demanda, y en función de eso presentar una posibilidad y una respuesta a esa demanda. Sí. Focalizada se llama y centralizada, sería así. Leti, un placer como siempre. Hemos tratado de ilustrar como siempre estas cosas que no se hablan. Por ahí no se hablan solamente fechas. Nos faltó agregar una cosa, que a nivel nacional se votan presidente, vicepresidente, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, la Cámara está constituida por 257 miembros, se renuevan 128, y también que se renueva 1/3 de senadores, los senadores son 72 y son 24 los que se renuevan, es decir que es importante
la modificación política que va a sufrir el Congreso de la Nación. Por la representatividad en los poderes, Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo a nivel nacional también. Muchísimas gracias, Leti, un placer. Continuamos en Sin Censura TV. Todo Billuterí te propone estas promos: pulseras 250 pesos, aros, argollas 150 pesos, anillos, acero 350 pesos, piercing 2 por 80 pesos. Atención revendedores, a partir de los 1.500 pesos en su compra le hacemos un 30% de descuento. Todo Billuterí, Pasaje Dalmazo, local 11B, ingreso por San Martín. En Papiro Fotocopiadora, las promos son de no creer. Fotocopias e impresiones doble faz, 6 pesos con 45. Anticipanos tu trabajo al 358-5-167-177. Papiro Fotocopiadora, La Madrid 618. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El Ministerio de Gobierno y Seguridad realizó más entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. 1.160 familias beneficiadas de los barrios Los Olmos Sur, Villa Allende Parque, Yapeyú y Hogar Clase Media Cabildo. Continuamos avanzando con más barrios de Ciudad de Córdoba y el interior provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Continuamos en el Rincón del Ciudadano y hemos invitado a un empresario, un emprendedor y un amigo como Enrique Javier Nadal, que nos va a hablar un poco de economía, de la situación en general y sobre todo del rol del empresario. Pues son cuestiones que por ahí no se tocan o no se hablan. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Cómo estás, Martín? Muchísimas gracias. Gracias por venir a tu programa. Realmente sé que estás teniendo un éxito bárbaro, así que muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Bueno, sí, muchas gracias a vos por estar acá. Y realmente queremos que nos expliques, porque aparte es docente, Javier, también. Entonces tiene ese toque de docente para poder entender algunas cuestiones. ¿Cómo ves? Te voy a hacer una pregunta simple y sencilla. La situación general a nivel económico del país. ¿Qué nos puedes decir? Y nada que no sepas, lamentablemente nada nuevo. Amén que estamos muy mal, vamos de mal en peor. Lamentablemente la situación no solamente es muy complicada, sino que lo peor es que no se ve la luz al final del túnel. Y si no hay una vuelta de timón, que no se ve, porque lamentablemente tenemos la costumbre. A ver, no es la primera vez que pasamos por esto, lamentablemente en Argentina estamos acostumbrados a estos ciclos en los cuales en algún momento se sale, pero se sale muy mal, muy crudamente, y lamentablemente mucha gente paga los platos rotos, ¿no? La tasa de inflación altísima. Altísima, incluso sabemos que lamentablemente acá incluso los índices históricamente se manipulan y se siguen manipulando, y lo peor es que, bueno, sigue creciendo y va a seguir creciendo. Se está intentando llegar a las elecciones, como siempre, un poco acá se gobierna para los votos y no como se tiene que gobernar, intentando llegar a las elecciones antes de que la bomba estalle, pero lamentablemente no hay muchas alternativas porque nunca se cambia el rumbo y lamentablemente tiene que estallar. Entendemos que cada vez somos más pobres, ¿no? El tema del dólar, el tema de la pobreza, ¿cómo impacta? El valor de la moneda. Y lamentablemente el tema es lo siguiente, es más, si vos te has fijado cuánto ganás en términos reales, en moneda real, en dólares, estamos teniendo ganancias y salarios chinos, o sea... salarios chinos. Lamentablemente es así, o sea, hay cosas que uno no entra a analizar, sobre todo porque no está a lo mejor en la diaria en eso, pero si te pones a ver, cada vez nos estamos empobreciendo más y estamos teniendo salarios chinos. Y es una de las causas, no la única, pero evidentemente es una de las causas de la inseguridad que cada vez está peor, se ve en nuestra ciudad cada vez más y a nivel nacional, y que lamentablemente va a ir increciendo. ¿Cómo son? Porque vos sos uno de los riocuartenses que invierte a pesar de la situación, o trata de invertir a pesar de la situación, a pesar de las trabas, que después nos vas a contar un poquito también.
¿Están dadas las condiciones para las inversiones? Mira, lamentablemente esto es muy simple. Uno siempre apuesta al lugar donde vive, donde está, donde conoce, donde tiene su corazón, pero también lógicamente por una cuestión de instinto de supervivencia y de lógica que uno intenta siempre manejarse racionalmente, invierte por ahí donde una cuestión de riesgo, ¿no? Riesgo-beneficio. Y acá lamentablemente el riesgo cada vez es mayor. Por eso uno ve que por ahí hablan los políticos que Argentina solamente vienen capitales golondrinas, capitales, digamos, que llegan, hacen su ganancia y se van. Y si acá no tenés largo plazo, ¿cómo vas a poder invertir cuando no tenés largo plazo? O sea, acá las políticas de Estado son hasta las próximas elecciones, que no son a los 4 años, son al año, año y medio, porque tenemos elecciones a cada rato. Y cada uno que viene va cambiando, digamos, lo que hizo el anterior. Entonces, no hay forma, no hay seguridad jurídica, no hay posibilidad de pensar en un largo plazo, que todas las inversiones implican un riesgo en cualquier lugar del mundo, pero acá es demasiado grande. Entonces, lamentablemente, cada vez se está haciendo más difícil, por eso es que cada vez, lamentablemente, la gente se va más afuera a vivir y los capitales se van más afuera. Lo tenemos el ejemplo claro de Uruguay, donde lógicamente la gente se va en búsqueda de un lugar similar, con culturas similares, mucho más chico que el nuestro, pero más previsible y más seguro. Hasta Uruguay nos va ganando en esto. Lejos. Yo creo que hoy quedamos últimos. Estamos lamentablemente... Digo hasta Uruguay por la cantidad de población que tiene en comparación a Argentina y el potencial, pero está claro que las reglas de juego son más claras. Es que sin ir más lejos, fíjate Paraguay. Países donde el argentino que siempre, bueno, un poco tuvo por la cultura futbolera y todo, de que estábamos en la cima por lo menos de América, peleando con Brasil, y hoy estamos en el subsuelo peleando con Venezuela. Paraguay, un país, digamos, que también es mucho más chico, que tiene mucho menos recursos que nosotros, que viene históricamente. Hoy nos ha pasado, Paraguay tiene inversiones de norteamericanos, de panameños y de una cantidad de argentinos que han ido allá simplemente porque supieron también ser más previsibles y más confiables que nosotros. Un país también sudamericano. Esto va para quienes gobiernan, digamos. Las reglas de juego claras para, no solamente apostando, porque siempre se habla del empresario que viene afuera, un inversor de afuera que está bárbaro, porque también tiene dólares y demás, pero muy importante el empresario argentino en todo esto. Y también sí, para desmonizar todo esto, porque por ahí, en el discurso del gobierno en general, se trata de tratar al empresario como un demonio, que culpa del empresario pasa esto. ¿Qué puede decirnos al respecto para aclararle a la gente? Y es que esto es muy fácil, digamos. A ver, el Estado no genera nada. El Estado únicamente genera gastos y administra. ¿Está? Es más, fíjate que justamente los recursos del Estado, que son en otro estado, digamos, del otro lugar del mundo, tienen una empresa que son superavitarias. Acá son todas deficitarias, o sea que también generan gastos. Impuestos, deuda o emisión. ¿Está? O sea, recursos genuinos más que los impuestos no hay. Es un administrador, nada más. Es un administrador. Un administrador de los fondos que generan ¿quién? Los privados. Los privados. Los privados nacionales e internacionales que vienen a invertir acá. Pero lógicamente, como te digo, uno puede, la plata no tiene, los recursos no tienen nacionalidad. Entonces, ¿dónde vas a invertir? Amén de lo que diga tu corazón, de lo que digan tus intereses, donde más te convenga por una cuestión costo-beneficio. Y dentro del costo-beneficio, sin duda, está el riesgo. Entonces, ¿cómo van a venir los de afuera si no le damos una previsibilidad? Por más que la posibilidad de ganancia sea grande. Porque tenemos ganancias que no tienen ningún lugar del mundo. Sí. Pero también porque por los riesgos de pérdida, que son los más, por una cantidad de cosas. Bueno, no importa. Y pasa lo mismo con los empresarios nacionales. O sea, para invertir acá, lógicamente, ante todo, tomar en cuenta el riesgo. ¿Y qué pasa con esto incluso? Esto es una cadena que no solamente es el empresario, hace a la gente que tiene un sueldo, a la gente que es monotributista, que tiene un trabajo y con su ingreso, decir, bueno, ¿en qué puedo invertir? ¿En qué puedo ahorrar? Y lógicamente hoy el ahorro está totalmente desincentivado. ¿Por qué? No tenés fondos hoy con lo que estamos ganando para poder comprar una propiedad, para poder comprar un vehículo. El que ha ido a un plan de ahorro, fíjate cómo le ha ido por la inflación que hay, que no la puede pagar. La famosa plata en el colchón. ¿Qué haces con la plata en el colchón? Exactamente.
Y lamentablemente tampoco podés comprar Sí, monedas. que podés tener suerte de tener plata en el colchón, porque pasa esto también. Totalmente. Después los números que estamos manejando. Y con el problema de la inseguridad en el banco Sí, no la podés tener porque sí. te lo pueden sacar. Exacto. En tu casa porque te lo pueden robar, que lamentablemente cada vez está peor. Pero a su vez, para acceder, hoy en pesos no podés ahorrar. Está bien, tenés altas tasas de interés, lógicamente, para intentar sacar el mercado. Ahora, ya hemos vivido cuántas veces el famoso corralito donde desapareció la plata. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que ahorrar en moneda fuerte, en dólar, pero no lo podés comprar. Tenés que ir al mercado paralelo, donde mucha gente y la gente común, lamentablemente, amén del precio, tampoco sabe medianamente cómo es el mercado paralelo y está el riesgo de encontrarse con moneda. Al subir la tasa de interés hace que la gente diga, bueno, pongo la plata en un plazo fijo, por ejemplo. Sí, señor. Pero eso significa no invertir en trabajo. Totalmente. Porque lo que tenemos que entender es que los empresarios, lo que generan las empresas, el monotributista, quien fuera, o el emprendedor, es trabajo. Es que sin ninguna duda, el que genera es justamente el que apuesta a invertir para poder generar trabajo, para poder generar riqueza. Tanto el chico, el mediano, el grande, el monotributista, el empresario, son los que generan riqueza. Y de ahí justamente surge el empleo. Entonces, en esto se ha intentado demonizar, como justamente decir que bueno, que es parte de la grieta también. Y el negocio de la grieta es Juan o es Pedro, pero si no soy oposición, soy oficialismo y estoy siempre acá. En esto es igual, el rico contra el pobre, el empresario contra el empleado, y en realidad es parte del mismo mecanismo. O sea, si uno no genera, el otro de qué va a vivir, pero es más, el político de qué va a vivir, porque justamente cobra también un sueldo. Y que justamente salen de que genera. Si no hay quien genere, si vos matás la gallina, no hay huevo. Exacto. Lamentablemente es algo muy sencillo. Si no entienden que somos todos eslabones de una gran cadena, que nadie es demonio, sino que es un eslabón enorme, ¿sí? Y que todos son importantes en esto. Totalmente. Entonces, las condiciones tienen que ser seguras para poder invertir. El tema yo siempre pregunto a la gente, ¿pero por qué aumentan las cosas? ¿Quién fija los precios? Cuando voy al supermercado me aumentan, que no sé con quién agarrártela, se la agarra siempre obviamente con el gobierno, pero lo primero que uno ataca y demás, que no hace nada. ¿Qué nos puede decir al respecto y explicarle a la gente? Bien, principalmente, amén de que también se da en un clima como este, cada uno quiere ganar lo más que puede, pero amén de eso, también cuando uno tiene miedo, aumenta por temor. ¿Por qué aumenta por temor? Porque lógicamente después no sabes si vas a reponer con una inflación como hay lo que pudiste vender. Y a su vez tenés que vivir y pagar tus gastos y tus impuestos y todo. Pero amén de eso, que no es la razón principal, la razón principal viene de otra cosa. Yo siempre, como le decía a mis alumnos, a ver, ¿qué valor tiene esto? ¿Vos ves algún número que diga que esto vale tanto? No. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. Son bienes no monetarios. El que tiene valor y no puede cambiar es el billete. ¿Está? Porque lamentablemente es un bien monetario, tiene un valor y ese valor no cambia. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto en realidad no sube de valor ni esto, porque no tiene fijado su valor, sino lo que pasa es cuántos billetes necesito para poder acceder a uno de estos. Y cuando lamentablemente yo puedo emitir libremente billetes, a mi libre albedrío, La emisión constante de la maquinita. Es que estamos importando billetes. O sea, porque no dan la maquinita para poder llegar al flujo. Entonces, como si a vos te larga la chequera, ¿está? Sí. Y sí, con la chequera vos al principio vas tapando huecos, vas tirando para allá hasta que empiezan a vencer. Y ahí empezás a pedir otro cheque para poder tapar esto, hasta que explota. Estos son cheques sin fondo. La emisión sin respaldo es un cheque sin fondo. ¿Por qué? Porque lógicamente son papelitos de colores que no tienen... Te lo doy el ejemplo que pasó en la Alemania nazi, después de la guerra. Tenía unos billetes grandotes así. Sí. Cuando cae la Alemania nazi, lamentablemente, que se separan parte los norteamericanos y parte los rusos, ¿qué pasó con los billetes? Cae el Banco Central Alemán, quiebra, los billetes no valían absolutamente nada. ¿Es papel? Eran papeles que lo usaban para tapar las paredes, empapelar las paredes con la rajadura de las bombas. Uno le da el valor y el gobierno a la moneda en realidad. Exactamente. Entonces, cuando esa moneda no tiene respaldo en reserva, respaldo en producción, en recursos, y tampoco tiene respaldo en el sentido de, esto es muy simple, si acá somos 12 personas, todos tenemos celulares, y uno solo tiene la billetera gorda, ¿qué pasa con el precio de los celulares? Baja, porque hay 12 que queremos vender y uno solo que tiene billete.
Si al revés, y hay 12 que tenemos la billetera gorda, y uno solo que tiene celulares, ¿qué pasa con el precio del celular? Y va a crecer. Sube las nubes, porque lógicamente el precio lo va a poner el que lo tiene. Entonces, en esto Tiene que haber mayor oferta. hay demasiada emisión de billetes que no está seguida por bienes. Y a su vez tenemos otro problema, que lamentablemente mucha gente, por ahí en desconocimiento, dice, bueno, pero acá el dólar, los especuladores suben porque, ¿por qué quiero dólar yo si yo no viajo al exterior, si yo no tengo? Es que acá necesitamos los dólares porque la mayor parte de los productos necesitan, por ejemplo, los vehículos. No hay ningún vehículo que se produzca. Es para poder pagar los insumos que importamos. ¿Qué importamos? ¿Con qué se paga? No puede pagarlo en pesos. Medicamentos, cubiertas. Fíjate lo que está pasando con las cubiertas. Y otra de la política siempre ha sido, en lugar de sustituir las importaciones, cerramos las importaciones en forma directa. Exacto. Sin sustituirlas, que hay cosas que no se fabrican en el país, le cerra la importación, por lo tanto no se consiguen los repuestos para poder producir. Es que te cuento cuál es el problema, por eso lamentablemente en esto, a ver, estas son cosas de largo plazo, que lamentablemente no hay política de largo plazo. Acá tendría que haber una política... Justo hablamos en el bloque anterior con Leticia de la política de largo plazo en todo. Claro, y acá no lo hay, una política de Estado en la cual quien viene administra, pero administra bajo reglas claras, que ya están predefinidas, venga quien venga. Sí, que no Y importa. nada más. Son políticas de Estado. Políticas de Estado. Entonces, ¿qué pasa? También hay previsibilidad para el que viene de afuera, de que justamente puede planificar a 10 a 20 años, porque hay un panorama que no se puede cambiar a 10 a 20 años. Fíjate lo que vos planteabas, la sustitución de importaciones. Yo te doy el ejemplo, hay unos tipo lancitas plásticas que son para poner los paragolpes, fijar los burletes de las puertas, todo, que son carísimas. ¿Está? Todas importadas, no hay una que sea nacional de ningún vehículo. Y estamos hablando que es plástico. O sea, hoy, a mí, si no lo hace el privado, porque no quiere, porque no puede, porque no le conviene, de última el Estado, que diga, che, vamos a sustituir importaciones, compro una máquina de esa de primer nivel en China, en Alemania, en donde sea. Y empezamos a producir. Y empiezo a producir, genero trabajo en blanco, el mayor empleador en negro es el Estado. Genero trabajo en blanco y de última, a la gente a la cual le estoy dando planes, le enseño a trabajar, sustituyo importaciones y en lugar de regalarle plata, vendo con déficit eso. ¿Está? Sí, pero esa plata va a la gente. Va a la gente y ya ese producto no lo tengo que traer de afuera, lo hago acá. Va a compensar una política de sustitución de importaciones con generación de trabajo y no depender del mundo. Exactamente. Solamente nosotros. Y a su vez, cuando a esa gente le enseñaste a hacerlo, ya tenés la máquina, todo, ya podés, vía cooperativa, etcétera, decirlo que una vez que armaron, lárgalos y que lo hagan solo. Porque lamentablemente acá el Estado ha demostrado históricamente que no es un buen administrador y que no es un buen generador de empleo, porque ninguna de las empresas que tiene ha generado ganancias. No, ninguna. Ninguna, absolutamente, al contrario, déficit. Exactamente. Te vamos a tener más seguido. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Realmente ha sido un placer, Javier. Muchísimas gracias. No. Has ilustrado, nos has explicado y has hecho una propuesta también de cómo se debería trabajar de alguna manera, cómo debería, de alguna manera, empezar el gobierno a cambiar las cosas, a tener en cuenta una política de planificación a largo plazo, un empresario que acaba de decir hasta cómo se puede hacer hasta una cuestión pequeña, una política de Estado. Política de Estado. Muchísimas gracias, Javier. Te vamos a tener, porque hay que hablar largo y tendido de esto, de lo que es la economía en general. Muchísimas gracias a vos y espero que te siga yendo bien con tu programa porque realmente esto ayuda también, estás poniendo tu grano de arena para cambiar la realidad. Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Continuamos en Sin Censura TV. Continuamos acá con Alicia, un placer, Alicia Manabela, psicoterapias holísticas, que hoy es un boom en Río Cuarto. Te dejo que charles cómo iniciaste. Bien, hace más de 14, 15 años mi vida dio como un vuelco y como que entendí que la parte más importante de todo esto es aprender a desaprender. ¿Sí? Nosotros somos como seres humanos un combo, ¿sí?, de nuestros ancestros, más lo que vivimos en la panza de nuestra mamá, más lo que aprendemos en este contexto. Entonces, es un combo bastante difícil de llevar día a día.
El aprender a desaprender me enseñó a mí a entender y ver la vida desde otros planos. Sí. Por ejemplo, yo no sabía que veníamos a este plano a transmutar. Entonces toda mi vida se basaba en una queja, en que estamos enojados, en que esto no se puede cambiar, o en estas creencias que tenemos como la mía, que me trae un abuelo transgeneracional que muere muy joven, en entender que para mí la salud era más importante que el dinero y el amor. Y no lo traigo nada más que en la memoria celular de mis células. Y resulta que hoy sé que puedo tener amor, que puedo tener salud y que puedo tener dinero. Y que son cosas que están basadas en la creencia de lo que puedo tener o no. Entonces, una terapia te va llevando a la otra. Primero fue porque no entendía mi niñez y al trabajar con niños me traía mis mismas situaciones que me dolían y me hacían mucho daño. Entonces una amiga me dijo, ¿por qué no haces Reiki? Y ahí empezó mi camino holístico. Bien, el Reiki, la maestría Reiki, me hizo entender las cosas de otra manera totalmente diferente, a no juzgar, a pasar y transmutar la vida de manera que el hoy es lo más importante. El otro día dije en uno de mis videos en Instagram que hay 2 días en la vida en los que no podemos hacer nada. Y esto es un proverbio tibetano. El ayer y el mañana. El ayer porque ya no lo tenemos y el mañana porque no sabemos si lo tenemos. Entonces, mi momento, el ahora, es fundamental. Y nosotros como humanos tenemos como este miedo de no ser eternos, ¿sí? Pero le tenemos muchas veces tanto miedo a la muerte que no vivimos. Estamos en un lugar, en un misterio del momento, no de el que, ¿qué hago mañana? No sé, ¿qué hago hoy? El oriental está más preparado de niño para que la muerte y la tanatología sea parte de la historia real de un individuo. Claro, que es como lo único seguro que tenemos al nacer, ¿no? Yo no hablo de muerte porque para mí la muerte no existe, solo es mi punto de vista, aclaro. Desde mi punto para de vista, mí tampoco. Creo en vidas pasadas. Y les recomiendo a los que están interesados en este tipo de bibliografía que vayan a ver Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Excelentes. ¿Sí? Bien, entonces, como yo creo que cuando se termina... Está el libro también. El libro, sí. Sí. Se termina en este espacio físico algo, empieza en otro espacio, otro algo. Pero la muerte no existe desde el lugar donde nos hicieron ver que la muerte existe. Entonces, una de las cosas que yo cambié en todos estos años de terapia, de hacer terapia, de recibir terapia, de hacer cursos, constelaciones, bueno, todo lo que doy, es que tenemos que interpretarnos y sacar de la cabeza las creencias transgeneracionales. Si nosotros no podemos con nuestra vida, que tenemos al señor Wi-Fi y al señor Google, sí. Imagínate nuestras pobres abuelas. Claro. Yo le digo al tío Google, vamos, el Dios Google. ¿Qué podían hacer nuestras abuelas? Entonces, las creencias son limitantes y son muy de memoria celular. A ver, cuando yo creo, el universo crea lo que estoy creyendo. Entonces, muchas veces decimos, y por eso no sirve solo leer un libro, sino tomar la emoción que ese libro me da, ¿no? Porque si no, yo digo, voy a tener dinero, voy a tener dinero, y salí de la tercera vez que digo eso y digo, ay, pero no, ¿cómo voy a tener dinero? Si yo, ¿de dónde lo voy a sacar? Chau. Ese último pensamiento canceló los 3 primeros. Los 3 primeros. Entonces, yo voy a tenerlo, me lo merezco y lo recibo con amor. ¿Sí? Ya que decís esto, una cosa que aporta mucho. Tenemos la mala costumbre de leer una sola vez la página. Si hacen falta 70 veces la misma página. Y fíjate qué hermoso lo que nos ocurre cuando vos y yo que estamos dentro del mismo camino,
no solamente arrancar páginas de acá, sino que darse cuenta que estamos transmutando continuamente porque el libro que leímos no significa otra cosa. Por O comprensión. La emoción. Nosotros somos cerebro, una psiquis y un cuerpo, ¿sí? Ojalá entendiéramos todo de todos lados. Y hablo de la medicina, y hablo de la psicología, y hablo de las psicoterapias, y hablo desde el Reiki. Somos un todo con un todo, ¿sí? Entonces, tenemos un cerebro que automáticamente va a estar salvándome para sobrevivirme todo el día. ¿Está? Sí. Si yo estoy haciendo régimen y a mí me calma una pizza, me como la pizza. Porque es supervivencia y a él no le importa nada más que mantenerme viva. Esa es su misión. Yo estoy por cruzar la calle, no veo un auto y él en el segundo hace que yo salte para adelante o vuelva para atrás. Bien, pero este cerebro come de nuestra mente, de nuestra psiquis. Y es ahí donde tenemos las emociones, los pensamientos y los sentimientos. Y ahí es ese combo peligroso que hace que mi cerebro se vuelva a lo que hacían mis ancestras, a la panza de mamá con el proyecto Sentido. ¿Por qué esto? Porque lo que me da vida es lo que voy a salir a vivir. Sí. Entonces, ¿la realidad cómo es? ¿La realidad cuál es? ¿Cuál es la realidad Y podemos objetiva? buscar atrás. Esto fue un tronco. Esto tuvo oquedades. Esto tuvo tormentas. Todo tiene vibración. Esta madera tiene vida. Esto Sí, tiene vida. Este totalmente. ambiente tiene vida. Nosotras tenemos vida. Mientras respiremos, hay solución. Bueno, Alice, los tiempos son cortos en TV. Para mí son largos para escucharte porque estaría todo el día escuchándote. Dejo la palabra tipo eslogan, desaprender. Tenemos que desaprender Aprender a desaprender. y dejarnos lugarcito para empezar esta actualidad. Perfecto. Que tiene que ver con la pospandemia, con lo que vivimos y con lo que nos tocó vivir. Muchísimas gracias a todos, el equipo también. Y bueno, hacemos para que la gente esté cada día mejor. Todo Billutería te propone estas promos. Pulseras, 250 pesos. Aros, argollas, 150 pesos. Anillos, acero, 350 pesos. Piercing, 2 por 80 pesos. Atención revendedores, a partir de los 1.500 pesos en su compra, le hacemos un 30% de descuento. Todo Billutería. Pasaje Dalmazo, local 11B, ingreso por San Martín. En Papiro Fotocopiadora, las promos son de no creer. Fotocopias e impresiones doble faz, 6 pesos con 45. Anticipanos tu trabajo al 358-5-167-177. Papiro Fotocopiadora, La Madrid 618. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El Ministerio de Gobierno y Seguridad realizó más entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. 1.160 familias beneficiadas de los barrios Los Olmos Sur, Villa Allende Parque, Yapeyú y Hogar Clase Media Cabildo. Continuamos avanzando con más barrios de Ciudad de Córdoba y el interior provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Continuando en Sin Censura TV, estamos en el rincón de la historia oculta y como siempre con la presencia de Remo Previtero. ¿Qué tal, Remo? Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Hoy elegiste unos temas que lo denominamos las calles de las conquistas de derechos. Una cosa así sería, ¿no? Así sería. ¿Por qué? Más Contemos qué calles son y Vamos a por hablar qué y qué fechas, ¿no? Importantes. Fueron 3 acontecimientos en esta Argentina. Bien. Uno es el Grito de Alcorta, 1912, la Reforma Universitaria de 1918 y el 17 de octubre de 1945. Qué temas, ¿no? Qué fechas hay importantes, por eso hablamos de conquista de derechos, porque significan conquista de derechos, ya va a explicar Remo por qué
y de la denominación de las calles y la importancia de las calles. Comencemos con la que quieran, el 17 de octubre, por el grito de Alcorta y por lo que vos quieras. Vamos por orden cronológico. Vamos por orden. Grito de Alcorta. Grito de Alcorta, en 1912. 1912. Pero esto se produce, arranca en 1911, hay un desastre en la cosecha, la pierden absolutamente los colonos, los agricultores, y esto genera un enfrentamiento entre los colonos y los propietarios de las tierras. En esa época todavía había muchos colonos que alquilaban los campos. Las cuentas se les empiezan a cerrar, hay una baja, en el precio del maíz, una baja ficticia generada por los acopiadores. Pareciera que es una historia repetida en este país, ¿no? Más de lo mismo. Más de lo mismo. Ya venimos en 1911, 1912. Y bueno, en una colonia llamada La Sepultura, en la localidad de Alcorta, en Santa Fe, se producen las primeras reuniones. Francisco Bulzani, un agricultor, es el que empieza a llamar a los colonos amigos y vecinos, y comienzan las reuniones. Esto es resistido por el gobierno, son encarcelados, atacados por la policía rural, en fin. Bueno, en esa época, en 1903, valía 16 pesos una hectárea de campo. Y en 1912 ya valía 300 pesos. Me suena. Exactamente. Historia repetida. Por eso, historia repetida. Y bueno, el 10 de junio de 1912, Bulzani llama a una reunión a Alcorta, se produce esta reunión y comienzan una serie de reuniones que culminan el 25 de junio de 1912, donde se reúnen 300 agricultores en la Sociedad Italiana de Alcorta. Esto generó nuevamente controversias con el gobierno. Claro. Se empiezan a interesar legisladores, diputados. Juan B. Justo es uno de ellos que va pueblo por pueblo hablando sobre el tema. Empiezan a aprovechar políticamente la demanda y la necesidad de los gremios, los trabajadores también se interesan por el tema. Bien. Y bueno, esto generó que el 15 de agosto de 1912 naciera la Federación Agraria Argentina. Viene de ahí. Ahí viene la Federación Agraria, ya organizados los colonos, logran mejoras en el arrendamiento de las tierras. A través de la Federación Agraria comienzan a conocer legislaciones sobre el arrendamiento, sobre la comercialización de grano. La Federación Agraria organiza seguros contra el granizo. Es para explicar a la gente, cuando habla de Federación Agraria en la actualidad, que por ahí hasta se endemoniza con los discursos. Exactamente. Mira de qué época vienen y peleándola al tema. Sí, eran todos colonos que alquilaban los campos. Simples trabajadores, no simples, porque realmente eran simples, pero laburantes que trabajaran en el campo, en esas condiciones, y empiezan a organizarse. Empiezan a hacer escuchar su voz. ¿Generan algún tipo de cambio? Sí, generaron nuevas leyes de arrendamiento, y esto fue impulsado mucho por los diputados socialistas y radicales. Socialistas y radicales que en ese momento se juntaron para poder apoyar esta demanda. Era otro contexto histórico, totalmente diferente. En ese momento, bueno, se cambia de más. ¿Dónde está la calle Grito de Alcorta? En el barrio Jardín Norte, en Banda Norte. En Banda Norte. Muchas veces llamamos al Grito de Alcorta, bueno, viene desde ahí. Una calle bastante larga que atraviesa todo el barrio. Todo el barrio. Viene desde la pelea, desde esa época de los colonos, después de la formación de la Federación Agraria, la conquista de los derechos de los trabajadores, del campo. Del campo, pura y exclusivamente. Por eso hablamos de la conquista de derechos. Conquista de derechos. En este caso de los trabajadores del campo. Del campo. ¿Y tenemos de otros trabajadores después? ¿El 17 de octubre? ¿O no vamos a la reforma universitaria? Vamos a la reforma universitaria. Los derechos de los estudiantes. A través de esto se insertaron en la sociedad reclamando sus derechos.
ya venimos con distintas peleas, con distintas cuestiones en el país que no eran normales, ¿no? Venimos la reforma, el grito de Alcorta, pero después hubo los sucesos de la Patagonia y otras cuestiones que fueron el periodo de Irigoyen, ¿sí? Que ya empezaban a marcar otro camino, otra tendencia en Argentina y en el mundo, ¿no? Exactamente. Reforma universitaria. La reforma universitaria nace en Córdoba, básicamente. Esa Córdoba que la tenemos por rebelde y siempre liderando movimientos de transformación. Movimientos de transformación. Ya venía Córdoba sobresaliendo con los científicos que había traído Sarmiento, como Benjamín Gould y el centro astronómico. Sí. El dique San Roque fue el cuarto dique del mundo más grande. Córdoba sobresalía en la Argentina y en Latinoamérica. Así es. Arranca el siglo XX y se producen una serie de cuestiones en el mundo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana. Que fueron, de alguna manera, condimentos para dar el paso Y en Argentina los nuevos ideales socialistas, anarquistas, todo se venía transformando. Y llega al poder por primera vez un partido popular como la Unión Cívica Radical. Llegan con Irigoyen. A partir del voto popular, del sufragio universal que se da en 1912. Exactamente. El primer gobierno de Irigoyen llega al poder. Bueno, la universidad reclamaba cambios, pero se empiezan a producir algunos hechos, controversia con los estudiantes y las autoridades, pero la frutilla del postre la chispa que encendió esto, fue el rector de ESA que ordena cerrar el internado del Hospital de Clínica. Y que hay una foto icónica, ¿no? En la reforma universitaria, la bandera ahí en el frontis del Hospital de Clínica. Bueno, ¿qué querían los estudiantes? Transformar la universidad, sacarla un poco de todo donde estaban enquistados una clase más popular. Claro, que fuera más popular, pero que estaban enquistados unas clases sociales que manejaban todo. Y que fueran una universidad más abierta a la sociedad. Más democrática. Más libre, que se apoyara a las investigaciones, que el cogobierno, el famoso cogobierno que hasta el día de hoy sigue, y la elección, por supuesto, de las autoridades en forma democrática. Bien, todo un proceso totalmente diferente. Pensemos cómo era la universidad en esa época. ¿Sí? Miren, hoy está naturalizada las elecciones más, pero ¿de dónde viene? Ya de la reforma universitaria de 1918, hecha en Córdoba. Exactamente. Que costó. Y mucho. En marzo de 1918 se produce una huelga. Todo esto se va desparramando por todo el país. La Federación Universitaria se reúne en Córdoba. Interviene en la universidad, el gobierno le interviene, elige al rector Noris, pero duró poco, hasta que definitivamente es elegido Eliseo Suage, rector de la universidad, y bueno, ahí es donde empiezan a lograr, algunos logros obtienen, y bueno, es conocido el mensaje que hace Deodoro Roca, el manifiesto liminal, el manifiesto que hace Deodoro Roca, con todas estas conquistas que exigían los estudiantes, ¿no? Bueno, todo eso que vemos en la actualidad viene desde la reforma universitaria. La elección democrática de las autoridades y el gobierno. ¿El gobierno de Irigoyen acompañó o no acompañó? No una intervención, pero ¿qué opinión tenés al respecto? Le interviene por los problemas que había, no se dictaban clases, estaba todo parado. Pero permitió la transición. Permitió la transición, ¿no? Hacia la democratización. Si bien le interviene, pero los dos primeros rectores fueron elegidos democráticamente. ¿A dónde está la calle de Reforma Universitaria? Vaya paradoja, ¿no? Camino a la Universidad de Río Cuarto. Nace ahí en la rotondita del Acordeón y es la ruta vieja a Córdoba, ruta vieja a Buenos Aires,
camino a la universidad, hasta la rotonda de la universidad. Cuando vamos a la universidad permanentemente y antes vemos esa calle que dice Reforma Universitaria, entendamos la importancia que tiene la universidad de hoy. Exactamente. En la actualidad. Como siempre, permitió a los estudiantes, a la juventud, insertarse en la sociedad, que ¿no? todos pudieran acceder a la universidad, que sea abierta, democrática, bueno, y de hecho en los sucesivos hechos que ocurren en nuestro país, siempre estuvieron los estudiantes liderándolo, ¿no? Siempre. En la historia trágica de la Argentina y demás, siempre están los estudiantes. ¿Sí? Vamos por orden cronológico. Y llegamos al 17 de octubre del 45. Al 17 de octubre del 45. Contame un poco. Termina la década infame de los años 30 y en el 43 asume Edelmiro Farrell. Primero Ramírez. Ramírez, que es el que designa como ministro o secretario de Trabajo a un coronel llamado Juan Domingo Perón, que era pedido por los sindicatos que había en ese momento. De la década infame que hace mención Remo, era... Los primeros golpes militares. Los primeros golpes, obviamente entre los golpes era un desastre realmente, la corrupción, no había elecciones en realidad, es transparente, por eso llamó la década infame, por eso la denominación. Y lo piden los gremios. Lo piden, la CGT estaba dividida en cuatro sectores. En ese momento Perón era secretario de Trabajo y Previsión. Es designado secretario de Trabajo y Previsión. De ahí la calle, Trabajo y Previsión, ¿no? También empieza a reunir a los gremios y empiezan ya las conquistas gremiales existían desde antes. Las empieza a ordenar. Y lo primero que hace es reconocerle los convenios colectivos de trabajo. 130 y pico de gremios en el primer año de gobierno de la Secretaría de Perón, 300 y pico en el siguiente año. Ahí van surgiendo todos los gremios que conocemos en la actualidad. En la actualidad. Logran esa raíz de ahí. Logran esos convenios colectivos de trabajo. Pero había un sector de la sociedad que no estaba muy de acuerdo, más conservadora, más otra clase social, que no lo aceptaba. Comienzan los movimientos. Hay un general Ábalos, jefe de Campo de Mayo, que reúne a los oficiales, 300 oficiales, y deciden que llamaran a elecciones, democratizar el país y detenerlo a Perón y enjuiciarlo. Efectivamente... Hacía ruido. Hacía ruido. Sí. Perón renuncia a todos los cargos que tenía, que era secretario de Trabajo, secretario de Guerra y vicepresidente. Tenía 3 cargos en un momento. Tenía 3 cargos. Y renuncia, ordenan la detención, se va a una isla del Delta, nunca ocultó dónde estaba y allá lo fueron a buscar. Y es detenido y primero llevó a una cañonera y... La isla Martín García. Y después a la isla Martín García. Todo lo que tuvo que pasar por el hecho de defender a los trabajadores. Por defender a los trabajadores. Era otra época. Era otra época. Comienzan los movimientos de los gremios, comienzan con unas huelgas en Tafí del Valle, en Tucumán, donde estaban los talleres ferroviarios, y comienzan en el Gran Buenos Aires, que era donde estaba concentrada la mayor cantidad de industria, comienzan las huelgas y se empiezan a concentrar camino a Buenos Aires. Perón logra ese 17 de octubre de 1945, estando detenido en la isla Martín García, que lo lleven al hospital militar con alguna dolencia, estando en el hospital militar. Por la presión también. Por la presión popular. Y ese día fue tal la presión que ordenan su liberación. Perón, tipo 10:30 de la noche, desde el balcón de la Casa Rosada, le habla al pueblo trabajador, y ahí es donde nace el Partido Peronista, y es considerado el Día de la Lealtad peronista. El Día de la Lealtad, el 17 de octubre. Eso también para que nos ilustre también cómo la gente en la calle con presión genera movidas diferentes, genera cambios. Muchas veces cuando uno no se compromete, no sale, no habla y demás. Y cómo se encolumnan detrás de un líder. Y cómo se encolumnan detrás de un líder, ¿no? Con convicciones y demás, por supuesto. Está claro que genera esto.
evitar proscripciones, evitar todo este tipo de cosas. Por eso la movida popular, la movida de la gente en la calle es muy importante por lo que genera. Sea que sea, estamos hablando de que eran militares que lo habían detenido. Sí, sí. Y así todo, vamos a liberarlo. El Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad. Todos movimientos que han generado esto, conquistas. Eso, conquista laboral, conquistas laborales. Por supuesto que logró un hospital ferroviario para los ferroviarios, horas de trabajo, descanso, vacaciones, distintas conquistas que fueron generando mejora en los trabajadores. Así es. ¿Dónde está la calle 17? También está en Jardín Norte, paralela a la de Grito de Alcorta. O sea que las conquistas están en el norte. Sí, y están en Banda Norte. Pero en este barrio, Jardín Norte, sí, está Grito de Alcorta, 17 de octubre y la Reforma y vuelta de Obligado, son 3 calles largas. Importante. También una batalla importantísima. Sí, pero esas están en Jardín Norte. Jardín Norte. En un barrio realmente de trabajadores. De trabajadores. Bueno, por eso por eso la identificación con las conquistas. De ahí los nombres. De ahí los nombres. Excelente explicación, excelente revisionismo histórico, Remo también. Hay que ver de dónde nacen las cosas. Realmente muy. Que a veces no terminamos de afianzarlas. Y que y hay gente que puesta a favor o en contra también. Sí, que se le ponga por esa supuesto. denominación, porque bueno, también cuestiones ideológicas por medio, depende del lado, pero son reivindicaciones que nos guste o no. Y sacan a la luz problemas que hemos tenido y que nos han ido haciendo también como nación. Como nación nos han forjado. Sí, excelente la ilustración como siempre, Remo. Bueno. A prepararse otros temas para el siguiente programa. Bueno, dale. Un placer. Continuamos en Sin Censura TV. Bueno, audiencia, llegamos al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Realmente hemos tocado diferentes temas con lo que a ustedes les interesa. Hemos tratado de informar, de ilustrar, de capacitar y, ¿por qué no?, de informar. Sobre todo porque le ponemos voces a los diferentes temas y acontecimientos que hay en el país desde una mirada totalmente diferente. Y como siempre lo esperamos los sábados de 22:30 a 23:30 por la frecuencia 7 de Somos. Esperemos que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.